Muy buenos días amigos, bienvenido a otro segmento de Con todo el derecho. Con ustedes este servidor, el licenciado Humberto Cobo Estrella. Para mí un placer poder compartir información con ustedes y educarlos, ¿verdad?, sobre distintos temas legales. En el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de un caso federal, la Corte Federal de Puerto Rico. A veces hay un poco de desconocimiento sobre lo que es la jurisdicción federal y cómo opera la Corte Federal en Puerto Rico. Y a esos efectos quisiera aclararle un poco a ustedes, ¿verdad? Para que tengan un poco más de conocimiento e información. En Puerto Rico existe una Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, uno de los distritos federales que hay, ¿verdad? De los muchos distritos federales de la Corte Federal en los Estados Unidos, hay una Corte de Distrito que está compuesta de la Corte que conocemos, ¿verdad?, que está en Atorrey, y la Corte de Quiebras, que es parte de la Corte Federal que está en el Viejo San Juan. Eso es lo que se conoce como Bankruptcy Court. Esta es la Corte Federal. Ahora bien, ¿qué es la Corte Federal? Pues miren, la Corte Federal es una corte que tiene jurisdicción limitada. Usted tiene ciertas cosas que pueden ir a la Corte Federal que de lo contrario no necesariamente podrían atenderse a nivel estatal, y puede atender ciertas cosas porque tiene una jurisdicción limitada. No es como la jurisdicción general que tiene el Tribunal Estatal, que puede haber casos de daño entre, ¿verdad?, ciudadanos del mismo estado de Puerto Rico, de la misma jurisdicción, y todo tipo de contratos, incumplimiento de contratos y todo tipo de materias que son cosas que, ¿verdad?, que son pertinentes a la jurisdicción local de Puerto Rico. Cuando hablamos de la jurisdicción federal, la Corte Federal es una jurisdicción limitada que atiende asuntos que son específicos, como por ejemplo, asuntos que sean relacionados con disposiciones constitucionales de la Constitución de los Estados Unidos. Asuntos que sean relacionados específicamente con leyes federales. Asuntos que sean relacionados entre controversias entre ciudadanos de distintos estados, incluyendo a Puerto Rico, aunque no somos estados, y que la cuantía que esté envuelta exceda, ¿verdad?, entre partes privadas $75,000, o situaciones entre donde el gobierno federal sea parte del litigio o una de las partes del caso. Estos son los asuntos, ¿verdad?, relacionados con las materias que tiene la Corte Federal asignada. Entre estos, obviamente, como ya indiqué, la materia de quiebra, que el campo está ocupado por la regulación federal, pues es parte de la jurisdicción federal. Ahora bien, por encima de la Corte Federal de Distrito está lo que se llama el primer circuito, el circuito de apelación, que está ubicado en Boston, que es quien revisa las determinaciones que toma la Corte de Distrito en Puerto Rico. Now, una de las ventajas de la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico, que no tenemos a nivel estatal, es que para los casos civiles, como por ejemplo daños, hay derecho, ¿verdad? Existe la posibilidad de derecho a juicio por jurado, algo que podríamos tener en la Corte Federal, que no necesariamente no tenemos simplemente a nivel estatal en la Corte Estatal. Tendríamos la posibilidad de que un caso de daños y perjuicios, ¿verdad?, o distintas leyes federales que apliquen, pudiese la persona que está invocando los derechos, ¿verdad?, ante la Corte Federal, derecho a un juicio por jurado, que no tendría eso a nivel estatal, en un caso civil. Así que, pero la Corte de Circuito lo que hace es revisar las determinaciones que toma la Corte de Distrito de Puerto Rico y evalúa si hay un error de derecho que se haya cometido en el procedimiento. De igual forma, por encima de eso está la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es, ¿verdad?, el último foro judicial que hay en los Estados Unidos. El proceso es un proceso largo para que un caso llegue hasta allá, pero los casos se ganan o se pierden a nivel estatal en la Corte de Distrito, porque es donde se ven los hechos, donde se analiza el derecho, y un jurado o un juez, dice un tribunal de derecho, toma las decisiones y ahí se gana o se pierde el caso. A nivel apelativo, lo que sería el circuito o la Corte Suprema, lo que se revisan es si el Tribunal de Distrito cometió errores, ¿verdad?, o el Tribunal de Circuito cometió algún error en el análisis y en la aplicación del derecho al caso en específico. Ahora bien, los procedimientos a nivel federal tienen unas reglas distintas a las que son las reglas estatales. Tenemos los local rules, que son las reglas que le aplican a la Corte de Distrito aquí en Puerto Rico. Tenemos las reglas de procedimiento civil federal que aplican. Tenemos las reglas de evidencia federal que aplican y las reglas de procedimiento criminal que aplican. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de un caso? A veces la gente, ¿verdad?, por desconocimiento no entiende el proceso. Yo me voy a hacer específicamente referencia a los casos civiles, que son los que mayormente atiendo. Pues las etapas del proceso, desde que comienza con la radicación de una demanda, lo que se conoce en inglés como un civil action, entre partes privadas o un ciudadano demandando al gobierno federal,
es un civil action, es una demanda, es el complaint que se radica, ¿verdad? Con los emplazamientos, lo que se llama un summons, se comienza el proceso. Los términos para contestar las demandas son mucho más breves, son 21 días para partes privadas contestarlas, ¿verdad? A diferencia de 30 días a nivel estatal. Y la otra parte entra la etapa de los que se conocen como pleadings o las alegaciones. La otra parte tiene la opción de contestar la demanda con una contestación a la demanda o puede radicar una moción dispositiva de estas que se radican inicialmente al principio para haciendo algún tipo de alegación responsiva. Luego de que ya la parte haya comparecido, tanto la parte demandante inicialmente como la parte demandada, deseada en la etapa de los pleadings y de estas mociones dispositivas iniciales, entramos a la etapa de lo que se conoce el descubrimiento de pruebas, que es bastante amplio. En ese periodo de tiempo que dura varios meses, el descubrimiento de pruebas, las partes intercambian interrogatorios, requerimientos de producción de documentos, deciden si toman deposiciones a los testigos, se expiden supinas para obtener información en posesión de terceros, inclusive se hacen requerimientos de admisiones. Esos son los varios mecanismos de descubrimiento de pruebas. Luego de que haya culminado el descubrimiento de pruebas, entramos en una etapa de lo que se conoce pre-trial. En esta etapa de pre-trial, o antelación a juicio, se van eliminando las controversias, se van, ¿verdad?, evaluando los hechos, se va evaluando la prueba que vamos a estar informando, la prueba que se estará utilizando para juicio. La parte demandada usualmente tiene la opción de radicar una moción de sentencia sumaria, tratando de ver si puede desestimar el caso por insuficiencia de pruebas, de prevalecer la parte demandante. El caso continuaría a la última etapa, que sería la etapa de juicio, que sería un tribunal de derecho, o si hay derecho a un juicio por jurado, pues sería un juicio ante el jurado. Este proceso puede durar de unos cuantos meses hasta varios años, dependiendo de la complejidad del caso y obviamente la cantidad o el volumen de casos que tenga el juez al que se le haya asignado este caso en particular en la corte. Así que importante evaluar todo esto en el proceso. Una vez se concluye, llega la opinión, ¿verdad?, o el judgment, la opinión del juez a nivel de distrito, la parte que no está satisfecha tiene que radicar un notice of appeal dentro de 30 días informándole al tribunal y a la otra parte que va a apelar esa decisión si está inconforme, y luego de eso la corte de circuito allá en Boston emitiría un calendario de briefing, lo que llaman briefing schedule. Usualmente hay una reunión de mediación, a ver, conciliación entre las partes si se llega a un acuerdo aún en esa etapa de apelación, y luego la parte que esté apelando estará presentando su escrito al apelativo, lo que se conoce un brief, appellate brief, y la otra parte presentará su oposición al brief o una moción de desestimación a nivel apelativo. En esa etapa se evaluaría si hubo un error, algún procedimiento o en la aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos en la corte de distrito. Importante conocer todo esto porque es sumamente complejo el proceso. Por eso es que le recomendamos a la gente, ¿verdad?, si usted va a litigar en la Corte Federal, usted pudiese fácilmente hacerlo proceder, pero es sumamente complejo el proceso y por lo general la gente contrata un abogado. Ahora bien, no todos los abogados en Puerto Rico admitidos a la práctica en Puerto Rico están admitidos a la práctica en la Corte Federal. La Corte Federal en Puerto Rico requiere un procedimiento para que los abogados que litiguen específicamente en la Corte Federal tengan que pasar una reválida especial, ¿verdad?, del Federal Bar Exam, para poder litigar en la Corte Federal, y un grupo más pequeño de todos los abogados son los que están admitidos a practicar en la Corte Federal. Ciertamente, si usted tiene un caso que pudiese tener una causa de acción que pudiese litigarse en la Corte Federal, es importante que usted sepa si el abogado que usted está contratando puede o no litigar su caso a nivel federal. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde usted pudiese tener derecho a una causa de acción al amparo de una ley federal y puede escoger o se va a nivel estatal o se va a nivel federal. Ventaja de ir a nivel federal, obviamente usted tendría derecho a juicio por jurado. Eso es un beneficio que usted no tendría en un caso civil a nivel estatal. Importante que usted lo sepa. ¿Qué cosas se ven a nivel federal? Pues violación de derechos civiles, casos de discrimen en el empleo. Usualmente hay que agotar los remedios administrativos a través de lo que se conoce el Equal Employment Opportunity Commission o EEOC antes de llegar a la Corte Federal, excepto en casos de Equal Pay y en el caso de Age Discrimination and Employment Act, discrimen por edad, se radica la querella, pero no hay que esperar que se agote el procedimiento. Después de 60 días se puede ir a la Corte Federal. Importante que conozca esto, ¿verdad?, dependiendo de las causas de acción que usted tenga. Obviamente violaciones al debido proceso de ley.
cuando hay una situación donde usted entiende que un funcionario del gobierno le ha violado a usted un derecho constitucional, usted podría tener el derecho a acudir a la Corte Federal y radicar una demanda. Por eso es importante que cuando usted seleccione su abogado, te evalúe los hechos, usted lo discuta bien y entienda porque usted pudiese tener la alternativa de litigar su caso a nivel federal y tener unas ventajas, y obviamente un poco más complejo, pero tener unas ventajas que usted no tendría a nivel estatal. Importante. Consulte con un abogado antes de tomar la decisión. Algunos de los remedios que usted pudiese pedir, lo que se llama reliefs a nivel federal, obviamente una sentencia declaratoria que es declarando cuáles derechos tienen las partes y que establece si la parte demandada violó alguna ley o no. Lo que se conoce un injunction para tratar de parar o evitar que una situación continúe que pudiese provocarle algún daño irreparable, y obviamente compensación que puede ser en daños compensatorios, que son daños que son cuantificables, o daños especiales, ¿verdad? Y daños punitivos, que son una diferencia que se pueden tener posiblemente, ¿verdad?, a nivel federal, a nivel estatal. Ahora con el Código Civil nuevo se establece en el Código Civil en daños y perjuicios la partida para una compensación en daños punitivos a nivel estatal. Pero de ordinario en la Corte Federal hay la opción, ¿verdad?, dependiendo de lo que el jurado entienda, ¿verdad?, y la prueba que usted desfile, pudiese tener la alternativa de, en adición a los daños compensatorios o las pérdidas económicas que usted tenga, también tener una partida de compensación de daños punitivos que pudiera ser bastante sustancial. Eso a nivel federal, si el jurado entiende, ¿verdad?, que la otra parte actuó de forma maliciosa o con intención de violarle a usted sus derechos. Así que, importante, a la hora de litigar su caso, consulte con un abogado, y si usted tiene un caso federal, no tenga miedo. Para eso estamos aquí nosotros, para atenderlo. Muy buen día.